Buenos días y bienvenidos a todos. Me voy a leer el tercer capítulo de Más allá del invierno de Isabel Allende. Se llama Lucía, Richard y Evelyn en Brooklyn. A esa hora de la noche, normalmente Richard Wardmaster, que se levantaba a las 5 de la mañana para ir al gimnasio, habría estado en su cama contando ovejas, con Dois tendida a su lado ronroneado, pero los desgraciados acontecimientos del día lo habían dejado de tan mal humor que se preparó para el tormento del insomnio viendo una tontería en la televisión. Eso le despejaría la mente. Estaba en el momento obligado de la escena sexual, viendo cómo el director luchaba con el guión tan desesperadamente como los actores luchaban en la cama para excitar al público con un erotismo dulzón que solo rompía el ritmo de la acción. Vamos, sigan con la historia, carajo, le gritó a la pantalla, añorante de los tiempos en que el cine insinuaba la fornicación con una puerta cerrándose discretamente, una lámpara que se apagaba o un cigarrillo consumiéndose en el conicero abandonado. En eso lo sobresaltó un timbrazo. Richard miró su reloj. Eran las 10:20 de la noche. Ni los testigos de Jehová, que desde hacía un par de semanas andaban por el barrio buscando conversos, se atrevían a predicar tan tarde. Extrañado, se dirigió a la puerta sin encender la luz de la entrada y atisbó a través del vidrio, pero solo distinguió un bulto en la oscuridad. Iba a retroceder cuando un segundo timbrazo lo sobresaltó. En un impulso encendió la luz y abrió la puerta. Enmarcada por la débil luz de la entrada, con la noche negra a la espalda, estaba la muchacha del anorak. Richard la conoció al instante. Encogida, con la cabeza hundida entre los hombros y el rostro cubierto por el capuchón, se veía todavía más pequeña que unas horas antes en la calle. Richard murmuró un sí interrogativo y, a modo de respuesta, ella le pasó la tarjeta que él le había tirado al interior de su automóvil, donde figuraba su nombre, su cargo en la universidad y las direcciones de la oficina y de su casa. Se quedó con la tarjeta en la mano sin saber qué hacer durante un minuto eterno. Por fin, al sentir el viento y la nieve irrumpiendo por la puerta, reaccionó y dio un paso al lado, señalándole a la chica con un gesto que entrara. Cerró la puerta detrás de ella y nuevamente se quedó aturdido observándola. No tenía que venir aquí, señorita. Debe llamar directamente al seguro, balbuceó. La muchacha no respondió, plantada en la entrada sin darle la cara. Parecía un pertinaz visitante de otra tumba. Richard insistió en lo del seguro sin que ella reaccionara. ¿Habla inglés?, le preguntó por último. Silencio durante varios segundos más. Richard repitió lo mismo en español, porque el tamaño de la visitante le aseguró que seguramente provenía de Centroamérica.
aunque también podía ser del sudeste asiático. Ella respondió en un murmullo incomprehensible que sonaba como una gotera monótona. Viendo que la situación se prolongaba demasiado, Richard optó por invitarla a la cocina, donde había mejor luz y tal vez podían comunicarse. Ella lo siguió, mirando el suelo y pisando exactamente donde él lo hacía, como balanceándose en una cuerda floja. En la cocina, Richard movió a un lado los papeles de la mesa y le ofrecía asiento en uno de los taburetes. Lamento mucho haber chocado contra su coche. Espero que no se haya hecho daño, dijo. En vista de la falta de reacción, tradujo el comentario a su español defectuoso. Ella negó con la cabeza. Richard siguió haciendo el esfuerzo inútil de comunicarse para averiguar por qué estaba en su casa a esa hora. Como el leve accidente no justificaba el estado de terror de la chica, pensó que tal vez estaba huyendo de alguien o de algo. ¿Cómo se llama?, le preguntó, penosamente tropezando con cada sílaba. Ella logró darle su nombre: Evelyn Ortega. Richard sintió que la situación lo desbordaba. Necesitaba ayuda urgente para deshacerse de esa visitante inoportuna. Horas más tarde, cuando pudo analizar lo sucedido, habría de sorprenderle el hecho de que lo único que se le ocurrió fue llamar a la chilena del sótano. En el tiempo que se conocían, esa mujer había dado muestras de ser una profesional capaz, pero no había razón para suponer que estaba preparada para manejar un inconveniente tan inusual como ese. A las 10 de la noche el teléfono sobresaltó a Lucía Maras. La única llamada que podía esperar a esa hora era la de su hija Daniela, pero se trataba de Richard para pedirle que subiera con urgencia a su casa. Por fin, después de pasar el día tiritando, Lucía había entrado en calor en la cama y no pensaba dejar su nido para acudir al llamado perentorio del hombre que la había condenado a vivir en un iglú y la noche anterior había desdeñado su necesidad de compañía. No había paso directo del sótano al resto de la propiedad. Tendría que vestirse, abrirse camino en la nieve y subir 12 peldaños resbaladizos hasta la casa. Richard no merecía semejante esfuerzo. Una semana antes había enfrentado con él porque el agua en el plato del perro amanecía congelada, pero ni siquiera ante esa prueba contundente logró que subiera la temperatura. Richard se limitó a prestarle una frazada eléctrica que había estado sin uso durante décadas y que, cuando la enchufó, soltó una humareda y se produjo un cortocircuito. El frío era la
queja más reciente de Lucía. Antes hubo otras. Por las noches se oía un coro de ratones entre las paredes, pero según su casero eso era imposible porque sus gatos daban cuenta de los roedores. Los ruidos provenían de cañerías oxidadas y maderas resecas. Perdóname por molestarte tan tarde, Lucía, pero necesito que vengas. Tengo un problema serio, anunció Richard por el teléfono. ¿Qué clase de problema? A menos que estés sangrado, tendrás que esperar hasta mañana, replicó ella. Una persona latinoamericana histérica ha invadido mi casa y no sé qué hacer con ella. Invadido. Tal vez tú podrías ayudarla. No le entiendo casi nada. Bueno, coge una pala y ven a desenterrarme de la nieve, concedía ella, picada por la curiosidad. Poco más tarde Richard, arropado como un inuit, rescató a su inquilina y la condujo con Marcela a su casa, casi tan fría como el sótano, mascullando sobre su avaricia en el asunto de la calefacción. Lucía lo subió en la cocina, donde había estado algunas veces de pasada cuando recién llegó a Brooklyn. Lo había visitado con el pretexto de cocinarle una cena vegetariana, pensando ahondar así en la mutua relación, pero Richard resultó ser un hueso duro de roer. Ella consideraba el vegetarianismo como una excentricidad de la gente que nunca ha pasado hambre, pero se esmeró cocinando para él. Richard se comió 2 platos sin comentarios, le dio las gracias sin exagerar y nunca retribuyó su atención. En esta ocasión, Lucía pudo comprar cuán austero era el estilo de vida de su casero. Entre unos pocos muebles ordinarios y en dudoso estado, destacaba la contundencia de un lustroso piano de cola. Los miércoles y sábados por la tarde llegaban a la covacha de Lucía los acordes de los conciertos de Richard y otros 3 músicos que se reunían por el placer de tocar juntos. En su opinión, lo hacían muy bien, pero ella tenía un oído pésimo y su cultura musical era significante. Había esperado varios meses a que Richard la invitara una de esas tardes a escuchar al cuarteto, pero esa invitación nunca se había presentado. Richard ocupaba el dormitorio más pequeño de la casa, 4 paredes con un ventanuco preso, y la sala del primer piso convertida en depósito de papel impreso. La cocina, también atiborrada de pilas de libros, se reconocía por el fregadero y una estufa de gas caprichosa que solía encenderse sin intervención humana, imposible de arreglar, porque ya no existían repuestos. La persona que anunciaba a Richard era una enana. Estaba sentada ante el mesón de madera rústica que hacía las veces de escritorio y mesa de comedor, con los pies colgados del taburete, metida en un anorak amarillo rabioso, con el capuchón sobre la cabeza y calzada con botas de bombero. No daba muestras
letras de historia. Al contrario, estaba como aturdida, hizo caso mismo de la presencia de Lucía, pero ella se adelantó y lo tendió una mano sin soltar a Marcelo ni perder de vista a los gatos que lo observaban a corta distancia con los lomos erizados. Lucía Marras, chilena, soy la inquilina del sótano. Se presentó. Del anorak amarillo surgió una temblorosa manita de bebé que estrechó blandamente la de Lucía. Se llama Evelyn Ortega, intervino Richard en vista del que la aludida permanecía muda. Mucho gusto, dijo Lucía. Silencio durante varios segundos hasta que Richard intervino de nuevo, carraspeando nerviosamente. Choqué con su auto por detrás cuando venía del veterinario. Uno de mis gatos se envenenó con anticoagulante. Me parece que está muy asustada. ¿Puedes verle? Seguro que te entenderás con ella. ¿Por qué? Eres mujer, ¿no? ¿Y hablas su idioma mejor que yo? Lucía se dirigió en español a la visitante para averiguar de dónde era y qué le había sucedido. La otra despertó del estado catatónico en que pareció hallarse y se quitó el capuchón, pero mantuvo los ojos fijos en el suelo. No era una enana, sino una joven muy baja y delgada, y de rostro tan delicado como sus manos. El piel color madera clara y pelo negro recogido en la nuca. Lucía supuso que era amerindia, posiblemente maya, aunque ella no eran muy notorios los rasgos característicos de ese grupo humano: nariz aguileña, pómulos angulosos y ojos almendrados. Richard le indicó a la chica en voz muy alta que podía confiar en Lucía, partiendo de la suposición de que los extranjeros entienden inglés si se les habla a gritos. En ese caso funcionó porque la muchacha sacó una voz de canario para aclarar que era de Guatemala. Tartamudeaba tan penosamente que costaba seguir sus palabras. Cuando terminaba la frase, ya nadie recordaba el comienzo. Lucía logró deducir que Evelina había tomado el coche de su patrona, una tal Cheryl Leroy, sin decírselo porque estaba durmiendo una siesta. Agregó a tropezones que después de que Richard chocara contra ella tuvo que renunciar a regresar a la casa sin mencionar lo que había hecho. No temía a la señora, sino al señor Frank Leroy, su patrón, que tenía muy mal carácter y era peligroso. La chica anduvo dando vueltas de un lado para otro, tratando de encontrar una solución, con la mente en un torbellino. El cierre abollado de la cajuela no ajustaba y en un par de ocasiones se abrió y tuvo que detenerse e improvisar una amarra con la cinturón de su anorak. Pasó el resto de la tarde y parte de la noche estacionada en diferentes puntos de la ciudad, pero se quedaba poco tiempo por el temor a llamar la atención o que la nieve acabara por cubrirla. En una de esas paradas vio la tarjeta
que Rachel le había dado cuando su coche chocó contra el de ella, y como último recurso desesperado fue a su casa. Mientras Evelyn permanecía en el taburete de la cocina, Richard se llevó aparte a Lucía para susurrarle que la visitante tenía problemas mentales o estaba drogada. ¿Por qué crees eso?, le pregunté ella también en susurros. No puede ni hablar, Lucía. Pero, ¿no te diste cuenta de que es tartamudo? ¿Estás segura? Claro, hombre. Además, está aterrorizada, pobre chiquilla. ¿Cómo podemos ayudarla?, preguntó Richard. Es que es muy tarde, no hay nada que hacer ahora. ¿Qué te parece que se quede aquí y mañana la acompañamos donde sus patrones y explicamos lo del choque? ¿Tu seguro va a pagar los daños? No tendrá nada de que quejarse, excepto de que cogió el auto sin permiso. Seguramente la van a echar. Lo veremos mañana. Por el momento hay que tranquilizarla, determinó Lucía. El interrogatorio al que sometió a la muchacha aclaró algunos aspectos de su convivencia con sus empleadores, los Leroy. Evelyn carecía de un horario fijo en esa casa. En teoría, trabajaba de 9 a 5, pero en la práctica pasaba todo el día con el niño que cuidaba y dormir con él para atenderlo si fuera necesario. Es decir, hacía el equivalente de 3 turnos normales. Le pagaban en efectivo mucho menos de lo correspondiente, según calcularon Lucía y Richard. Parecía un trabajo forzado y una forma ilegal de servidumbre, pero para Evelyn eso era irrelevante. Tenía un lugar donde vivir y seguridad, eso era lo más importante, les dijo. La señora Leroy la trataba muy bien y el señor Leroy solo le daba órdenes de vez en cuando. El resto del tiempo no le hacía ni caso. El señor Leroy trataba con el mismo desdén a su esposa y a su hijo. Era un hombre violento y todos en la casa, especialmente su mujer, temblaban en su presencia si se enteraba de que ella había tomado el automóvil. Cálmate, niña, no te va a pasar nada, le dijo Lucía. Puedes quedarte a dormir aquí. Esto no es tan grave como crees. Te vamos a ayudar, agregó Richard. Por el momento nos hace falta un trago. ¿Tienes algo para tomar, Richard? ¿Cerveza, por ejemplo?, le pregunta Lucía. Sabes que no bebo. Supongo que tenías hierba. Eso nos ayudaría. Evelyn está muerta de fatiga y yo de frío. Richard decidió que no era el momento de hacerse mojiato a suco de la nevera una caja de lata con bizcochos de chocolate. Por la úlcera y los dolores de cabeza había obtenido un carnet hacía un par de años que le permitía comprar marihuana de uso medicinal. Partieron uno en 3 pedazos, 2 para ellos y uno para subir la moral a Evelyn Ortega. Partieron uno en 3 pedazos, 2 para ellos y uno para subirle la moral a Evelyn Ortega. A Lucía le pareció
prudente explicarle a la chica las propiedades del bizcocho, pero ella se le comió confiada sin hacer preguntas. Debes de tener hombre, Evelyn. Con todo ese lío seguramente no has cenado. Necesitamos algo caliente, decidió Lucía abriendo la nevera. Aquí no hay nada, Richard. Los sábados compro para la mesa, pero hoy no pude hacerlo por la nieve y el gato. Recuerdo la cazuela. Recuerdo a cazuela cuyos restos estaban en su apartamento, pero le faltó valor para salir de nuevo, descender a las catacumbas y regresar manteniendo en equilibrio una marmita por la escalera resbaladiza. Echando mano de lo poco que consiguió en la cocina de Richard, preparó tostadas de pan sin gluten y las sirvió con tazones de café con leche sin lactosa, mientras él se paseaba a lo largo y ancho de la cocina murmurando, y Evelina le acariciaba el lomo a Marcelo con devoción compulsiva. 3/4 de hora más tarde, los tres descansaban flotando en una bruma amable junto a la chimenea encendida. Richard se había instalado en el suelo con la espalda contra la pared y Lucía se tendió sobre una manta con la cabeza sobre las piernas de él. Esa familiaridad jamás se habría dado en tiempos normales. Richard no propiciaba el contacto físico y menos con sus muslos. Para Lucía esa era la primera ocasión en varios meses de sentir el olor y el color de un hombre, la espera textura de unos vaqueros contra su mejilla y la suavidad de un viejo chaleco de cachemira al alcance de la mano. Hubiera preferido estar con él en una cama, pero bloqueó esa imagen con un suspiro resignada a saborearlo vestido, mientras imaginaba la remota posibilidad de avanzar con él por el sendero torcido de la sensualidad. Estoy un poco mareada. Debe de ser el bizcocho, decidió. Evelyn se había sentado en el único cojín de la casa, reducida al tamaño de un minúsculo jinete hípico, con Marcelo en el regazo. El trocito de bizcocho tuvo en ella el efecto opuesto que en Richard y Lucía, mientras ellos reposaban con los ojos entornados, luchando por mantenerse despiertos. Evelyn eufórico les cantaba, tartamudeando y a borbotones el trágico trayecto de su vida. Resultó que hablaba más inglés de lo que había demostrado al principal, pero lo pedía si estaba demasiado nerviosa. Podía darse a entender con inesperada elocuencia en Spanglish, esa mezcla de español e inglés que es el idioma oficial de muchos de los latinos en Estados Unidos. Afuera la nieve cubría suavemente el Lexus blanco en los 3 días siguientes, mientras la tempestad se iba cansando de castigar a la tierra y se disolvía en el océano. Las vidas de Lucía Maras, Richard Burmaster y Evelyn Ortega se verían irrevocablemente entrelazadas. Gracias por escuchando. Gracias por escuchar.